Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Luis Fernando, Eric. No se olviden que toda persona que desea participar puede hacerlo por el micrófono o por el chat. Vamos a comenzar compartiendo la diapositiva. Acuérdense que ahora, bueno, todos los temas siempre se deben de repasar, pero como ya han dado un examen, entonces a partir de los temas 6, 7, 8, que ya hemos visto ahora con el de ahora, que es de la semana 9, también, ¿no? Ya serían 4 temas más. La semana pasada habíamos empezado con una de las primeras disciplinas, aunque claro, ¿no? La lógica, si consultas algunos manuales aparte, la lógica también es una disciplina más, dependiendo del manual que consultemos, ¿no? O sea, que en total vamos viendo dos disciplinas, la lógica y la de la semana pasada, que fue la nociología, ¿no? El día de hoy, como se puede ver ahí, se ve la diapositiva que se está compartiendo, chicos. Sí, Sí, profe, sí se profesor. ve. Ah, claro. Entonces, digamos que estamos viendo tres disciplinas. La lógica, con su objeto de estudio, que es la inferencia, que no es otra cosa, bueno, se le llama inferencia, razonamiento, argumento, silogismo también, ¿no? No es otra cosa que una estructura de proposiciones, ¿sí o no? En el caso de la semana anterior, cuando vimos nociología, ¿no? De gnosis, es el estudio del conocimiento, ¿no? Pero un conocimiento general, ¿no? Hay preguntas que han venido siempre sobre esta disciplina. Y la del día de hoy, por supuesto, también, que está relacionada, ¿no? Porque la epistemología, como ya habíamos mencionado en la clase primera o en la semana primera, la epistemología, ya conocíamos ese término, bueno, luego sí lo conocemos, sabemos que es teoría o tratado, incluso también significa, a ver, ustedes mismos deduzcanlo. Por ejemplo, en el lenguaje, claro, lenguaje o literatura, cuando se ven nuevas palabras, ¿cómo se le llama eso? ¿Cuál es el prefijo de nuevo, jóvenes? El prefijo de nuevo. ¿Mm? Por ejemplo, en literatura hay temas de clasicismo y luego viene otro periodo que se le llama cuando Neo. nuevamente Neo. neo, ¿no? Exacto. Entonces, ustedes van a ver, quizás dependiendo del sílabo, hay una etapa que es del neoclasicismo, es decir, que nuevamente se va a volver a ver el clasicismo, sí, ¿no? Como que se quiere recuperar o revalorar, sí, ¿no? El prefijo neo es nuevo, por eso es que en la película Matrix el personaje principal se llama Neo, bueno, en inglés, ¿no? Neo, porque significa la persona nueva, ¿no? La que despierta del mundo de la caverna de Platón, por ejemplo, ¿no? Es una metáfora. Entonces, cuando son nuevas palabras en lenguaje, ¿cómo se le dice a eso, jóvenes? Las nuevas palabras que hay. Nativos digitales, porque chatear. Son nuevas palabras, ¿no? Que a raíz de la era digital han surgido, entre otros términos. Ya tienes el prefijo neo. ¿Cuál será ese sufijo que completa? Es un término que siempre lo estamos viendo en cada clase, jóvenes. Nociología, epistemología, axiología, cuando veamos ontología, esos Neologismos. neologismos. Muy bien, Eric. Entonces, la palabra logos, ¿no? Porque aquí dice logía, logos, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que es teoría, tratado, muy bien. No olvidemos también ese sentido prístino que tiene desde los clásicos, que es palabra, sobre todo es palabra, ¿no? Y de ahí viene el término, como dicen sus compañeros, neologismo, es decir, nuevas palabras, ¿no? Claro. En lingüística se ven ese fenómeno de las nuevas palabras. En el libro de 1984 de Orwell también se ve, ¿no? Los neologismos que aparecen ahí. Pero ya, bueno, no es ficción, pero igual, ¿no? Válido, válido. La epistemología, claro, en este caso, como sabemos por Platón, en primera instancia, episteme, ¿qué cosa era para Platón en primer lugar, jóvenes? ¿Se acuerdan? Sí, Luis, a ver, querías decir. Los demás también, ¿no? Me voy a ver el chat. Conocimiento científico. Claro, hoy en día sabemos que episteme es eso, muy bien, Luis, es ciencia, conocimiento específicamente científico.
Y ese término específicamente es muy importante, ¿ah? Porque hay que diferenciarlo de la nosología. La nosología estudia el conocimiento sin más, general. La epistemología estudia el conocimiento específico. ¿Y cuál es ese? La ciencia, ¿no? Aparte que nosotros sabemos que la ciencia se especializa, ¿sí o no? Tiene muchas áreas e inclusive cuando estudias un área de la ciencia te puedes aún más especializar. Por ejemplo, dentro de la ciencia está la biología, ¿no? Y que es el estudio de la vida, ¿no? Pero la vida es muy amplia, entonces te tienes que especializar, ¿no? Y te puedes especializar aún más, sí, ¿no? Es muy específica. Esa es la primera diferencia con la filosofía, porque así como la ciencia tiene semejanzas con la filosofía, eh, por supuesto que tiene también sus diferencias. Claro, epistemología, teoría de la ciencia, ¿no? Y en esta parte ya vamos a tratar cuestiones más científicas, es decir, específicas. Ya no nos vamos a explayar tanto como hacía la nosología, ¿no? El problema del origen y sobre todo el problema de la posibilidad, ¿no? La filosofía a partir de la nosología se plantea el problema, ¿es posible o no conocer? Y si es posible, ¿cuál es ese límite? Y en todo caso, ¿de dónde proviene el conocimiento? Entonces, está cuestionando, está problematizando, criticando. Ahí entran a tallar todas las características de la filosofía o de la actitud filosófica. En la ciencia, en cambio, al ser más específica, digamos que de entrada hay un conjunto de aceptación de cierto conjunto de conocimientos, por no querer decir creencia, jóvenes, por no querer decir creencia, pero hay una comunidad científica que acepta como objetivo un conjunto de conocimientos. Eso es innegable. Por ejemplo, en las ciencias formales que ahorita vamos a ver cuando veamos clases de ciencias, el profe de matemática o un matemático puro acepta sin más los axiomas, por ejemplo. Es que, claro, no se va a poner a pensar como el filósofo, a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿No? ¿Y de dónde viene? ¿Por qué tenemos que aceptarlo y cambiarlo? No, se acepta y sobre esa aceptación es la marcha del conocimiento científico. Claro, ¿no? También durante la historia de la ciencia ha habido cambios, por supuesto, ¿no? Están los famosos paradigmas, ¿no? Los cambios, el método también, ¿no? Justamente para entrar ya en esos temas, porque son temas, ¿no? La ciencia como tal, más que problemas, tiene temas, porque los problemas los plantean más los filósofos, ¿no? Y cuando decimos, pero la epistemología no es una disciplina de la filosofía, claro, pero como dicen sus compañeros, al fin y al cabo es el conocimiento científico. Y si hablamos de ciencia, tenemos que tomar en cuenta todas esas características. Y una de ellas es que, más que problematizar, tiene los siguientes temas, ¿no? Por ejemplo, como tú puedes leer ahí, se ve el desliz de las diapositivas, ¿no, chicos? Sí, Ya profesor. estamos. Sí, profe. Ah, ya, muy bien. No, porque pasa, jóvenes. A veces he visto explicaciones de otros lugares, ¿no? Y el profesor creyendo que se está pasando, no se pasa. Bueno, claro, antes de poder ver las características de la propia ciencia, hay que ver los temas. Y te vas a dar cuenta que están muy relacionadas. Es decir, cuando vemos los temas, es muy semejante a las características. Y cuando vemos las características, es muy semejante a los temas. Y claro, ¿no? Los temas a tratar de la ciencia tienen que adoptar un cierto carácter, ¿no? El científico tiene un cierto carácter o ciertas características que lo conducen a investigar, ¿no? Pero antes de ver las características, acá están algunos temas. Este concepto no es ajeno a ti. La fundamentación de la ciencia. ¿En qué época, y estamos hablando de ciencia, se veía esto de la fundamentación del conocimiento? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa etapa? Era la filosofía, ¿no? Hay que fundamentar ¿no? El edificio del conocimiento, se decían los filósofos. Y ahí estaba Descartes, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué época era? Modernidad. La modernidad. No, interrumpan nomás. Claro, es una irrupción ordenada, ¿no? Aunque suene un poco contradictorio. ¿Se puede interrumpir? Sí. De manera ordenada, sí, claro, ¿no? Porque hasta alzar la mano y darte el pase, se nos va la hora. Entonces, normal, interrumpan y no hay problema, ¿no? Entonces, claro, metafóricamente hablando, en la época moderna, como dice Eric, se estaba tratando de fundamentar, mire ese término, fundamentar el edificio del conocimiento. Entonces,
estaban los racionalistas como Berkeley, Leibniz, Descartes, los empiristas como John Locke, ¿no? Hume. Entonces, ya sea de uno u otro, se estaba tratando de elevar o ¿no? Construir ese conocimiento, pero sobre todo tendría que tener una buena base. ¿Quién fue el que hablaba tanto de esto? Más que nada era Descartes, ¿no? Y acuérdate que jugando un poco con su nombre, él descartaba, ¿no? Para jugar un poco con su nombre, él descartaba cualquier idea que no tenga, digamos, un sustento, ¿no? A eso él le llamó las ideas claras y evidentes, o en una sola palabra, la certeza. Es decir, cuando tú hablas de certeza en la vida cotidiana o en el mundo de la ciencia, la certeza significa algo de lo cual tú no puedes dudar, porque es una certeza, ¿no? Es algo certero. ¿Quieres participar, Luis? ¿Me No, avisas? profe, se me abrió sin querer. Ah, ya, está bien, perfecto. Entonces, Descartes, el padre de la filosofía moderna, y la modernidad está asociada a la ciencia, que es nuestro tema del día de hoy, claro, el conocimiento no se puede fundamentar sobre cualquier cosa, sobre cualquier idea, ¿no? Que sea un poco dudosa, un quizás, un tal vez, una duda, no, imposible. Entonces, Descartes dice, tiene que ser sobre algo que sea, aparte de coherente, porque él es matemático, tiene que ser una base indubitable, de la cual no pueda dudar. Por eso plantea el método de la duda metódica, ¿no? Aparte que el ala al cual pertenece él es racionalista, ya que es matemático. Pero ya sea uno u otro lado, ya sean los empiristas o racionalistas, ambos, ¿no? Querían fundamentar el conocimiento en general. Luego ya, y por esas épocas jóvenes, siglo XVI, XVII, la ciencia está ahí de la mano, ¿no? La estructura de la ciencia, ¿no? La estructura de la ciencia no es otra cosa que ese conjunto de conocimientos que también, ¿no? Van a estar incluidos y que se van a ir construyendo, las leyes, las teorías, que también vamos a ver casi en la parte final. El método científico, claro, ¿cuál es ese camino, no? Esa es la metáfora, ¿no? Cuando ustedes hablan de camino, el camino es una metáfora para decir el método, ¿no? Es como la brújula, ¿no? Si no hay un camino que recorrer, ¿cómo sé a qué punto voy a llegar? Entonces, el conocimiento científico no se va a la deriva, ¿no? Es como, el científico es como un viajero, pero que tiene brújula, que tiene un mapa, ¿no? O que tiene al menos un guía turístico. Porque si tú eres un, porque si tú eres un viajero sin más y te vas a la deriva, te pierdes, ¿no? Y hasta puedes morir, ¿no? Entonces, la guía, la brújula, ese camino adecuado que tú recorres es una metáfora o es lo que significa o representa el método. El método es el camino que toma el filósofo para llegar a un conocimiento, para, como diría Descartes, claro y distinto, certero, lo verdadero, ¿no? La ciencia apunta a eso, claro que sí. Entonces, pero claro, durante la historia de la ciencia y la historia de las ideas, los métodos también pueden ser juzgados, claro, los paradigmas también, ¿no? El sistema de creencias o sistema de conocimientos, por supuesto. Y claro, ¿cuáles son esas premisas, para recordar el tema de lógica, esas premisas o condiciones de validez que sustentan un conocimiento científico? ¿A qué llamamos conocimiento científico? Por ejemplo, ustedes están llevando el curso de psicología y creo que todavía no han llevado psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis surgió, por ejemplo, en la misma época, casi por aquí, ¿no? En la época de la modernidad, cuando todo quería ser ciencia y surgen las escuelas psicológicas, perdón. Estas escuelas, ¿no? En su afán de ser ciencia, ¿no? Presentaban un objeto de estudio y un método de estudio, ¿ves? Claro, si una disciplina quiere ser ciencia, tiene que presentar mínimo esas dos, ¿sí o no? Ah, ya quieres ser ciencia, entonces, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿Cuál es tu método? Y si pasa la valla, perfecto, ¿no? Entonces, en esa época en donde, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVIII, cuando ese conjunto de conocimientos o escuelas psicológicas quería ser ciencia, presentaba su objeto y su método. Por ejemplo, el método del conductismo, ¿no? O mejor dicho, primero su objeto, su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio del conductismo de Watson? La conducta. La conducta. ¿Y cuál sería su método, ¿no? Su método a aplicar.
¿Cómo analizas o ves una conducta, ¿no? Según los conductistas. Mediante la observación, ¿no? Observación. Claro, ¿ves? Y así cada una de ellas. Entonces, tú vas avanzando y cuando llegas al psicoanálisis es bien complejo, ¿no? Por eso es que el psicoanálisis por un tiempo fue ciencia y luego también fue criticado. E incluso fue tildado de pseudociencia. Es más, un 50% lo apoya y un 50% también lo critica, ¿no? Entonces, el psicoanálisis hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones de validez me dice que el psicoanálisis es ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace ser ciencia? O de repente se refuta eso y no es ciencia, ¿no? Y cuando no es ciencia o es una falsa ciencia, ¿cómo se le dice? ¿Cuál es el prefijo de falso, jóvenes? Falsa ¿No se le ciencia, dice pseudociencia? pseudociencia, ¿no? Entonces, eso también estudia la epistemología, claro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de validez para decir que algo es científico? Ojo, ¿ah? No que sea un conocimiento, porque el psicoanálisis puede ser un conocimiento, pero que sea científico. Pero ¿cómo sé que es ciencia? Ah, ya, por eso vamos a ver ahorita los o las características. Claro. Jóvenes, por favor, ¿ah? Los demás también no se olviden escribir aquí. Voy a pensar que los demás están haciendo otra cosa, jóvenes. Escriban por el chat, aunque se digan hola. Entonces, vamos a ver aquí. Claro, como tú ya sabes que la epistemología es la teoría del conocimiento, o bueno, del conocimiento científico o teoría de la ciencia, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la ciencia? Claro, un conocimiento, un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente, claro. Cuando decimos sistemático, nos ponemos a pensar que es un sistema, ¿no? Entonces, en el mundo de la ciencia, los sistemas son los órdenes o las clasificaciones. Es como el sastre. Antes hablaba del cajón de un sastre, el cajón del sastre, que tiene todo un sistema, ¿no? Máquinas de coser antiguas que tenían como cajoncitos y en un cajón estaban los botones, en otro cajón los hilos y así cualquier implemento. Es decir, había una clasificación, ¿no? En el cajón de los botones no voy a encontrar una aguja, ¿no? O una tela. Hay una clasificación, una separación, es decir, un orden. Como dice aquí, la ciencia es un conocimiento ordenado y sistemático, claro. Por ejemplo, la otra vez me contaron que vieron un video sobre, bueno, siempre hay videos de estos, ¿no? Que sobre los famosos ovnis, ¿no? El lenguaje ovni, ¿qué cosa es, jóvenes? ¿Qué es la OVNI? O sea, no su significado, sino ¿qué es eso? ¿Qué es un ovni, jóvenes? Díganlo, díganlo. OVNI. Creo que eso todo el mundo conoce, ¿no? Yo conozco sus siglas, pero OVNI es un objeto Exacto. volador, ¿no? Sí, un objeto volador. ¿Qué más? No identificado. Exacto. El OVNI, el lenguaje es una sigla, muy bien, porque está en mayúscula, ¿no? Y cada letra es una palabra. Objeto volador no identificado. Su mismo nombre lo dice, no está identificado. O sea, no sabemos qué es, ¿no? Ahí está Marina también participando. Muy bien, Marina. Claro. ¿Y qué decía abajo de este video que me mandaron? Claro, el gobierno de Estados Unidos eh, concluye no clasificable, concluye, 2 puntos, no clasificable. Cuando tú ves esos videos sobre ovnis, ¿no? Y siempre abajo el gobierno de Estados Unidos dice no clasificable, porque claro, no se puede clasificar algo que no sabemos ni siquiera qué cosa es, porque no se le ha identificado, ¿no? Como dice Marina y Luis. Claro. Entonces, cuando hablamos de ciencias, se supone que sí estamos hablando de objetos que reconocemos, que sabemos, que podemos ver. Por eso se dice conocimientos ordenados sistemáticamente, clasificados. Entonces, estas teorías, ya por así decirlo, o sistema de creencias como los ufólogos o la ufología es esa teoría que analiza sobre los extraterrestres y todo ello, ¿no? Para la epistemología, jóvenes, ¿sería una ciencia o qué sería? A ver, ustedes saquen sus conclusiones. ¿Mm? A ver, deduzcan. ¿Es o no es ciencia? La ufología. La ufología estudia o es la teoría sobre los extraterrestres, sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo No lo...? sería ciencia. No sería ciencia.
claro, porque no es clasificable. Pero claro, es interesante, ¿no? Pseudociencia, dice Marina, Luis, Eric, claro. Pero justamente lo que pasa, tú dirás, ¿por qué a las personas les gusta ver tanto eso? Claro, es que es el asombro, como diría Aristóteles, esa condición para el conocimiento, es el asombro de ver algo distinto también, hay que comprender eso también, ¿no? Algo distinto, más bien, eso que desconocemos nos atrae. Por eso es que cuando tú conoces a alguien y no sabes nada de ella o de él, te intriga más y tienes más interés. Y cuando ya conoces, como que pierde un poco el interés, ¿no? Entonces, esos temas desconocidos, o de repente no tanto, ¿no? Siempre son atractivos, ¿no? Los fantasmas, los extraterrestres, y así, ¿no? Pero bueno, para darle una explicación, que hasta teoría hay, jóvenes, ufología, ¿sí o no? Bueno, ovnis. Entonces, ahí, ¿no? ¿Cómo puedo saber si es ciencia o no? Claro, tienes que pasar este filtro de las cinco peldaños de esta escalera, ¿no? Objetiva, metódica, racional, fundamental, regional. Si no está en ninguna de estas, no es ciencia. Así de sencillo. Este conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método. ¿Y cuáles son sus características? Objetivo. Ahí dice, ¿no? Describe o explica el objeto tal como este es. Ya, esto es bien complejo, esto puede ser incluso criticable, pero acuérdate, ya estamos alejándonos un poco del plano de la filosofía. Nosotros estamos en el plano de la ciencia, porque si tú eres filósofo o actitud filosófica, tú te podrías a juzgar, ¿no? Pero ¿qué es objetivo? Si el sujeto siempre está atravesado de circunstancias, podrá tener una objetividad, ya, pero eso ya es un problema, ¿no? A nivel filosófico y que abarcaría más de una hora de clase, ¿no? Entonces, acuérdate que hay una comunidad científica que plantea reglas, métodos, características y hay que respetarlo, ¿no? Así como los lingüistas respetan a la comunidad lingüística, es decir, la RAE, ¿no? La Real Academia Española, de esta misma manera. Claro, obviamente que toda crítica se puede consolidar a través del tiempo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero lo que tenemos hoy es que la ciencia es objetiva, porque describe la realidad tal como esta es, ¿no? Es decir, en la clase de lógica, por ejemplo, o la clase pasada también, ¿no? Cuando veíamos la verdad como correspondencia, que es de Aristóteles, decíamos que él había planteado que un enunciado o una proposición es verdadera si ésta corresponde con la realidad, ¿no? Es decir, yo digo, hoy es martes, entonces tú ya sabes que esa proposición es verdadera. ¿Cómo lo sé? Porque en efecto veo el calendario, el periódico, en la laptop, le pregunto a todos y hoy es martes, no hay nada que ver. Entonces corresponde, sí, a eso se refiere con objetividad, ¿no? Refleja lo que es la realidad. Metódico, claro, porque hay una secuencia de reglas. Desde pequeños hemos aprendido a través de los juegos que hay que respetar las reglas. Hay ciertas secuencias, ¿no? Y aquel que se salga de esos pasos está cometiendo trampa, ¿no? Desde pequeños sabemos ello, ¿sí o no? Desde pequeños sabemos ello. Entonces, a ver, por aquí. Ciertas reglas, ciertos pasos. Acuérdate que el método es ese camino que hay que seguir. No hay que desviarse de ese camino, el camino de la ciencia, ¿sí o no? Racional, claro, como ya habíamos visto desde la primera semana y en la clase de lógica, todo planteamiento, todo conjunto de conocimientos dentro de la ciencia y también dentro de la filosofía, porque esta tercera característica se comparte con la filosofía. Acuérdate, la filosofía es racional también. Claro, la filosofía problematiza, pero problematiza cuestiones coherentes, lógicas y racionales. De la misma manera, por supuesto, la ciencia. Fundamentado, esto ya un poco lo habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Fundamentado porque tiene que haber un sustento. Es decir, yo digo, ¿no? Alguien se llevó mi tomatodo, ¿no? ¿En qué te basas? Las personas siempre dicen eso, ¿no? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus fundamentos? Bueno, más que usar el tema de fundamentos, yo creo que las personas más decimos, ¿en qué te basas? ¿No? ¿En qué te basas? ¿En qué te sostienes? También algunos expresan. Es lo mismo, porque el sostenerse en algo o en basarse la base es el fundamento. Es decir, ¿qué hay debajo de esas verdades científicas? ¿No? Una verdad científica siempre puede ser comprobada, siempre puede ser demostrada, y si no pasa eso, no es cualquier cosa menos una verdad científica.
Claro. Entonces, regional, bueno, este término regional significa que es una parte, ¿no?, de la realidad, estudia una parte. Es lo que decíamos al inicio también, ¿no?, que la ciencia, a diferencia de la filosofía, ¿no?, se diferencia porque es especializada, en cambio la filosofía no. ¿Cómo se llamaba ese filósofo que decía que la filosofía es un saber absoluto porque lo abarca todo o pretende abarcarlo todo? ¿Cómo se llamaba ese filósofo contemporáneo? Porque esa es la clasificación que se le George da. Hegel. Exacto, Hegel, ¿no? Y habíamos dicho que Hegel planteó esa definición tan radical, o sea, tan extrema en ese sentido, porque estaba compitiendo con la ciencia. ¿Mm? Claro, ¿no? Así como en la época medieval la filosofía competía con la religión o con la teología y fue subsumida, en la modernidad Hegel también visoró o se adelantó a ver eso, ¿no? Por eso es que hoy en día, estamos en 2023, entre filosofía y ciencia, si tú le preguntas a alguien del común, de la calle, tú le dices ciencia, la gente reconoce ese término. Pero si le dices filosofía, quizás no lo reconozca, ¿no? A menos que haya llevado una clase o por ahí lo haya escuchado. Pero el término ciencia, obviamente que es más popular, es decir, es más conocido, por supuesto. Entonces, Hegel, ¿no?, en el siglo XIX, ya jóvenes, por eso tuvo esa definición tan radical, ¿no? La filosofía es un conocimiento absoluto. En cambio, la ciencia es un conocimiento regional, porque ve la realidad por partes, ¿no? Es que es metódica, pues. No puede analizarlo todo, ¿no? Es decir, va por áreas o lo que tú llamas en tus estudios especialidades, exacto, especialidades. Luego también lo que nos toca ver es esta parte, ¿no? La clasificación, no tenemos que olvidarnos de eso. Esto también en parte lo habíamos visto en la clase de lógica. Cuando hablábamos de lógica y de matemáticas, sabemos que son ciencias, pero ¿de qué tipo habíamos dicho en la clase de lógica? Ahí está el chat Formales. también, ¿no? Exacto. El término es formales. Claro, porque ¿por qué se llaman ciencias formales? Porque, claro, se estudia solo la forma. ¿Y qué es la forma? A ver, quiero ver si acá me sale el tablero de las matemáticas. Ay, no, ¿por qué no me sale? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ahí se ven estas cosas, ¿no? El 2, el 3, el 4, ¿sí o no? ¿Qué es eso? O también en lógica se ve la P, la Q. ¿Qué es eso, jóvenes? 2, 3, 4. Sí, llega, porque está un poco lento la máquina. Sí, ¿Símbolos? sí. Exacto, símbolos, muy bien. Representaciones, formas, porque estas no son entidades tangibles, es decir, entidades que pueda tocar. Lo tangible es algo que puedo tocar, ¿no? Como el agua, el aire que cae sobre tu rostro, etcétera. Pero los números u otros símbolos de las matemáticas que tú ya, estamos en la semana 9, jóvenes, conoces un montón de símbolos, no los puedo escribir aquí porque no encuentro el tablerito, pero que reconoces, ¿no? El símbolo de sumatoria, el símbolo del para, del por lo tanto. En el caso de la segunda, el segundo mensaje, ya, ahí está, ¿no? Ahí está, el más, el menos, muy bien. Todos ellos son símbolos, ¿no? Y la segunda es la lógica proposicional, ¿no? O lógica simbólica, también lo llaman algunos textos. Por ejemplo, ahí podríamos decir, P puede significar cantante y Q puede significar bailarín, ¿no? Soy bailarín y cantante, o soy cantante y bailarín, ¿no? Aunque esa V volteada, o la V mejor, la V volteada es la I, perdón, la conjunción, y en este caso, la V, ¿no?, es la O, es decir, la relación optativa. Soy cantante o bailarín, ¿no? Cantante o bailarín, y una de las dos serás, ¿no? Bueno, y así también se maneja la lógica y la matemática, ciencias formales. Claro, y por otro lado también había ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que se representan, las ciencias fácticas serán aquellas que sí se pueden observar. En este caso nos estamos fijando más en su objeto de estudio, si te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos a un científico que puede ser un matemático puro, ¿no? Y que está, pues, ahí hay una imagen, no me había dado cuenta, que
que también es un símbolo, pero no es un símbolo matemático, obviamente. Seguro algunos lo reconocen. A ver, para los demás que den señales de vida, a ver, ¿qué símbolo había dibujado? No me había percatado. Pero todos los demás Anarquismo. símbolos, el anarquismo, ¿no? Sin querer, sin querer. Parecía un para de matemáticas. Pero claro, y está bien resaltado todavía. Bueno, en cambio los demás símbolos que podemos ver alrededor, ¿no? Que son figuras geométricas, seguro hay un más, un menos, ángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Circuitos eléctricos parece que por aquí ha hecho, ¿no? Bueno, entonces, claro, esa es una ciencia formal, ¿no? Matemática, lógica. Si analizamos las ciencias por su objeto de estudio. En cambio, en la segunda imagen, ¿no? Vemos aún jóvenes, así por lo que tú ves este profesor, ¿en qué área de la ciencia está? Porque hay muchas ciencias fácticas, ¿no? ¿Química? Exacto, la química, claro, por sus instrumentos, de repente por cómo está maniobrando, ¿no? Esas probetas o tubos de ensayo, claro, exacto, química. Pero también pueden ser otras ciencias fácticas, por supuesto, ¿ves? Los químicos puros, por ejemplo, también manejan, ¿no? O pueden ver su objeto de estudio. Para eso tienen microscopios, ¿sí o no? Para ver los microorganismos, ¿no? Entre otros, los biólogos y etcétera. Si queremos ver objetos a larga distancia, los telescopios, pero se pueden ver, es decir, son observables. Entonces, esa es la primera distinción por su objeto de estudio. En cambio, cuando se quiere clasificar las ciencias por su función, ¿no? Ahí tenemos las llamadas ciencias puras, ¿no? No confundir ciencias puras de ciencias formales, porque en este caso se ve por su función. Claro, esto nos jala a la otra diapositiva que habla de las funciones de la ciencia. Pero aquí solo los vamos a nombrar, ¿ya? Si te das cuenta, aquí están las funciones de la ciencia, entre estas dos, entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Su mismo nombre lo dice, jóvenes, las ciencias puras. Por ejemplo, si tú vas a San Marcos, al campus, en la Facultad de Matemáticas, ¿qué están estudiando en la Facultad de Matemáticas, jóvenes? Entre algunas carreras. ¿Qué carrera crees que estén estudiando? Por su función, ¿no? Por su función. Matemática Matemática. pura. Exacto. Entonces tú le preguntas, vas ahí un día y dices, ¿qué estudias? Y un joven o una señorita te puede decir, matemática pura. Entonces, claro, porque es una ciencia, ¿no? Que por su función es llamada así. Porque solo describen, explican o quizás predicen, pero no se aplica. Entonces tú dirás, toda esa teoría, toda esa ciencia pura que ellos estudian, sirve, por supuesto, sirve para aplicarla. Y ahí entra a tallar la otra ciencia, que es la aplicada, ¿no? Entonces, la ciencia aplicada no es otra cosa que la tecnología, ¿no? Cuando vemos un puente, por ejemplo, como vemos aquí en la última imagen, ese puente de ahí lo ha construido un ingeniero, ¿no? Pero obviamente se ha basado en conocimientos y datos puros de las teorías, ¿no? Claro, los ángulos, parábolas y otros conocimientos puros más que ha necesitado. En cambio aquí, ¿no? En la química pura, por ejemplo, así como hay matemática pura, química pura que te enseña la teoría, te describe, ¿no? La química, la física, te explica también, te explica y te predice, pero no la aplica, ¿no? En la tercera imagen no la aplica, es un profesor, puede ser un catedrático, un profesor de colegio o de academia, etcétera. Pero ya los ingenieros, ¿no? Entre otras carreras, ya tratan, o mejor dicho, ya aplican, ¿sí o no? La aplicación por su función, ¿no? Ciencias aplicadas. Todo lo que es tecnología, jóvenes, todo. Por ejemplo, lo que tienes a la mano ahorita, que es el celular, ¿sí o no? En el celular, por ejemplo, somos usuarios, ¿no? Pero no sabemos de repente cómo ha sido todo ese sistema nos ha llevado a tener este móvil o un móvil inteligente, ¿no? Los smartphones, por ejemplo. Y ahí entra a tallar toda esa teoría pura, que es los binarios, ¿no? Las matemáticas, la lógica también, los algoritmos que tanto hablan. Entonces, claro, nosotros ya vemos el objeto hecho, ya vemos la tecnología, pero no sabemos todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Sí, está ahí las ciencias puras. Es decir, las ciencias aplicadas, ¿se sirven de las ciencias puras? Sí, la tecnología. Entonces, vamos a pasar, ya que hemos hablado en esta última parte de por su función, entonces aquí hay que ver las funciones.
Jóvenes, acuérdense que, por ejemplo, en psicología, por tomar un ejemplo, ¿cuándo es que fue que la psicología se tornó ciencia, jóvenes? ¿En qué año específicamente? ¿Recuerdan? 1879. 1879. Tal cual, jóvenes, muy bien, 1879, ¿no? Casi, casi finales del siglo XIX. Entonces, ya sea la psicología u otros conocimientos, si quieren ser ciencia, tienen que pasar por la valla de la ciencia. Y acuérdense que la psicología está apuntando a ello, presentando sus escuelas, ¿no? Profesora, pero ahí había un montón, ¿no? Todos querían ser ciencia, cada uno presentaba su objeto. Claro, es porque recién estaba iniciándose, ¿no? Estaba iniciándose y ya hoy en día ha quedado una o dos escuelas, ¿sí o no? O tres, ¿no? Se le llaman los tres grandes escuelas de la psicología. Pero así como la ciencia tiene estas funciones, si la psicología, por ejemplo, porque la psicología sí pretende ser ciencia, entonces también tendrá que adoptar estas funciones. Entonces tú ya sabes esto, porque a ti te han explicado las funciones de la psicología como ciencia. Son las mismas, ¿no? Quizás te han enseñado alguna mnemotecnia acá que es súper reconocida por las iniciales que tiene, ¿sí o no? Descripción, explicación, predicción y aplicación, ¿sí o no? En algunos casos, algunos profesores toman la mnemotecnia del DEPA, ¿no? Como el diminutivo de departamento, DEPA, ¿no? Para explicarte. Claro, en el primer caso, eh, la descripción, ¿no? A ver, espera un ratito. Quiero ver algo. Si no me confundo. Acá está. A ver, podemos pasar esto para aquí, es válido. ¿Eh? Mira, esta imagen nos va a servir para estas dos diapositivas. A ver, aquí, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, se ve la imagen de este anime, no sé si se logra ver, que lo he Sí, movido. profe. Sí, profesor. Claro, este es un anime que se llama Eraser, ¿no? Que en inglés es como borrar, ¿no? Por ejemplo, en esta primera imagen se ve al personaje principal, no, bueno, uno de los personajes principales, y que si tú la ves, ¿no? Es una niña estudiante, y mira, fíjate cómo es ella, ¿no? Anda como encogida de los hombros, con la mirada hacia abajo y los párpados caídos, los cabellos sobre el rostro. Todo eso que te he dicho, todas esas características, ¿no? Que se describen y que tú estás observando, ¿no? Porque para poder describir algo, tú tienes que observarlo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si tú estuvieras en su clase de ella o fueras profesor o profesora de ella, ¿no? Y observas eso, ese sí sería, jóvenes, la primera parte de la función de la ciencia, registrar todo lo que uno ve, ¿no? Obviamente, no solamente se atañe a las personas. Un objeto de estudio de cualquier área de la ciencia puede ser, ¿no? La propia persona, obviamente, la psicología estudia la conducta de las personas. También podría ser un animal, ¿no? Podría ser un objeto, podría ser un suceso histórico. Por ejemplo, las protestas, ya que estamos otra vez en ese ambiente, ¿no? Los historiadores estudian qué cosa? Los sucesos históricos, ¿no? El fenómeno climático. Entonces, cuando decimos objeto de estudio, se refiere a toda esa gama, ¿no? A todo lo fenoménico, todo lo que acontece en la realidad. Entre ellos, las personas, los sucesos. Entonces, tú observas y tienes una descripción de esta persona, ¿no? ¿no? Acuérdate que hay un lenguaje corporal. De repente hasta tiene bajas calificaciones, a veces falta clases, ¿no? Y a veces cuando va, presenta uno que otro moretón, ¿no? Y la niña cuando responde dice, no, me caí, ¿no? Me golpeé al entrar por la puerta, etcétera, etcétera. Tú tienes en primer plano, ya tienes registrado en tu mente, ¿no? Algunas cualidades, características o propiedades de ese objeto de estudio, que para este caso es esta niña, ¿no? De 8 o 9 años aproximadamente. La segunda función que busca la ciencia, y si hablamos de psicología científica también, obviamente, es una ciencia, se busca no solo describir, ¿no? No solo decir el qué, ¿no? ¿Qué veo? Sino también por qué se da, ¿no? Responder a un por qué. Está así, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda imagen es un poco el interés que tiene su amigo, ¿no?
el semblante, sobre todo, el semblante. Pero bueno, hasta es un poco más cálido su rostro, porque como que más ánimo, por así decirlo. Entonces tú puedes, ¿no? Explicar qué se deberá, ¿no? A qué se de repente trabaja, de repente, ¿no? Los padres están ausentes, trabaja, o qué otra cosa pasará, ¿no? Entonces, tú puedes dar alguna explicación. Luego también viene la predicción, ¿no? La predicción como función de la ciencia es justamente adelantarse, ¿no? Tener una visión prospectiva, adelantarse. Pero esta siempre no debe ser caprichosa, es decir, debe ser bajo ciertas condiciones, ¿no? Digamos que esta niña, yéndonos del tema del argumento de esta serie o anime, digamos que esta niña cada vez que el profesor dice que va a haber exposición, falta, ¿no? Cada vez que va a haber examen oral, no viene, ¿no? Algo pasó siempre. Entonces tú ya empiezas a sospechar, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona, cada vez que va a haber exámenes de manera oral o exposiciones, falta? Entonces ahí ya hay algo recurrente. Cuando algo ocurre siempre, siempre o es recurrente, tú puedes establecer una relación, ¿no? Causal y también, también puedes predecir. Entonces, si yo soy profesor de esta alumna, yo digo a propósito, no lo voy a hacer, ¿no? Pero a propósito digo, el día de la próxima semana van a tener este trabajo y cada uno va a tener que exponerlo, ¿no? Frente a todos, por favor, ¿no? Pero luego le digo a los demás que no es cierto, ¿no? Y en efecto falta, ¿no? O sea, me adelanto a lo que ya va a pasar, porque bajo ciertas condiciones ya se había dado ese suceso, ¿no? Entonces, fíjate que la ciencia es predictiva sobre todo, se puede adelantar a los hechos, ¿no? Obviamente en determinadas condiciones, no puede ser al azar o caprichoso, ¿sí? Y bueno, la última, hasta aquí todo, ¿te acuerdas? Eran las ciencias puras, ¿no? Por su función, descriptiva, explicativa, predictiva. En cambio, la ciencia aplicada, que es la tecnología, lo que ve es justamente, ¿no? El qué, el por qué y la predicción. ¿Para qué todo esto, jóvenes? Para aplicarlo, ¿no? Para aplicarlo, justamente. Vayamos en los psicólogos, ¿no? Un psicólogo científico, un psicólogo clínico, por ejemplo, ¿para qué busca describir, conocer a un sujeto, luego explicar, ¿no? ¿Por qué le ocurre eso? Puede ser por algún maltrato, puede ser porque de repente lo obligan a trabajar, le gritan mucho le gritan mucho en su casa, le pegan si desaprueba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué le sirve todo este bagaje? ¿Solamente para tenerlo y ya? No, lo tiene que aplicar. En psicología, aplicar significa ayudar, ¿no? Entonces, el psicólogo con todo ese conocimiento descriptivo, ¿no? Explicativo y predictivo, aplica ese conocimiento y asiste al cliente, ¿no? Lo ayuda, ¿no? La asistencia es la aplicación para un psicólogo, ¿no? Un psicólogo clínico. Pero en el mundo en general, en la ciencia en general, la aplicación de todo ese conocimiento, de todo un conocimiento general científico, no solamente del que hemos dicho, es para ponerlo en las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, las medicinas, ¿no? Las vacunas. Por ejemplo, esas vacunas que te has puesto, que son como 5 vacunas te has puesto, ¿sí? Entonces, claro, eso ya sería la tecnología, la aplicación de la ciencia pura a la ciencia aplicada, ¿no? Y te han aplicado a ti la vacunación. Entonces, así ya, jóvenes, esas serían las funciones, que son las mismas que la psicología, el DEPA. Y luego vamos a ir al método científico. Acuérdate que en la segunda diapositiva habíamos dicho que el conocimiento científico se basa por el método, ¿no? Todo conocimiento que camine por el, valga la redundancia, por el camino científico o el método científico, será llamado ciencia. ¿Y qué tiene que atravesar? Bueno, para empezar, el método científico siempre, siempre, como los filósofos, ¿no? Acuérdate que la ciencia se parece también y también tiene sus diferencias con la filosofía. Entonces plantea un problema, ¿no? Una dificultad. Luego plantea una hipótesis que sería una posible respuesta. No sabemos si va a ser así. Un 50 y 50 de probabilidad, ¿no? Puede que sí, puede que no. ¿Qué hay que hacer para salir de esa duda? Contrastarla, es decir, poner la prueba nada más, ¿no? Entonces,
tú puedes decir, ¿no? Ah, ya tengo un problema, no sé si soy inteligente o no, o no sé si aprobaré el examen o no. Planteo una hipótesis, ¿no? Sí, yo creo que sí puedo, soy lo suficiente. ¿Cómo puedes validar esa hipótesis? Contrastando, ¿no? Ponerte a prueba tú mismo. Brinda un examen, calcula tu tiempo y luego ves los resultados. Los resultados, si son negativos, refutarán tu hipótesis. Y si los resultados son buenos, obviamente que contrastarán o comprobarán tu hipótesis de que sí puedes lograr resolver un examen de admisión en 3 horas. Entonces, claro, la última parte que es los análisis de datos, es decir, ¿no? Se analizan los datos comparándolos con la teoría. Claro, en este aspecto ya es algo más científico propiamente dicho, es decir, están hablando aquí de las leyes y las teorías, ¿no? Vamos a ver aquí, justamente hablando de esta última parte que es el análisis de datos, vamos a ver aquí lo que es la ley y la teoría científica. En el caso de una ley, esto también es un término muy conocido por ti, ¿no? Proposición verdadera. Y fíjate que en la teoría dice proposiciones generales. Entonces, de plano, una ley no es igual que una teoría. Eso sí, por favor, no es igual. Para empezar, la ley es una proposición verdadera, ¿no? Que describe una regularidad. Es decir, algo regular significa que siempre sucede así, ¿no? Siempre sucede así. Por eso, acá el ejemplo es la ley de la gravedad. Siempre que sueltas un objeto, este va a caer. No hay duda, ¿sí o no? Siempre ocurre, siempre ocurre. ¿Es una proposición verdadera? Claro, la ley de la gravedad. ¿Es universal? Claro. Este término también es universal porque sabemos que es válido para todos, ¿no? Entonces, ahí tienes la ley científica, la ley de la gravedad y la ley del uso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este personaje que está aquí es Newton, ¿no? Isaac Newton. Y entonces aquí vemos, bueno, él planteó 3 leyes, aquí vemos 2. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos los ciclistas, que hay un carro que se como que de repente ha parado, ¿no? El famoso cruce, ¿no, jóvenes? Está el carro avanzando y por otro lado está la bicicleta, ¿no? Entonces de repente el carro quiere pasar, pero como ve a la bicicleta, frena en seco. ¿Y qué pasa con el ciclista, jóvenes? ¿Qué va a pasar con el pobre ciclista? ¿Mm? ¿Qué creen que va a pasar? El Va a carro salir frena. volando. Exacto, va a salir volando, por supuesto. ¿Por qué? Se cumple la primera ley de Newton, ¿no? La ley de la inercia. Acuérdate que esto es universal, válido para todos. Es también, ¿qué cosa habíamos dicho? Una proposición verdadera. Y también habíamos dicho que es regular. Siempre ocurre. Siempre ocurre. A ver, vamos a ver. Un cuerpo seguirá en reposo o en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él y cambie su estado. Claro, la bicicleta iba bien, pero en el momento en que se detuvo el carro sale volando, pues jóvenes, sale volando. Entonces, es igual como, no sé si has visto ese video de Coldplay, que es The Silence, creo es, en donde la chica se olvida ponerse el cinturón de seguridad, que eso es algo que siempre las personas deben usar cuando van adelante. Y cuando se frena en seco, jóvenes, ¿qué puede pasar con esa persona que no tiene cinturón? Puede salir volando. Sí, sí, jóvenes, sale, eso pasaría. Así que siempre que estén adelante, pónganse su cinturón de seguridad, ¿no? En la película, esta película es una película un poco extraña que es de Chucky, jóvenes, en la 2, la chica iba con el muñeco, entonces el muñeco, como es muñeco, no se pone cinturón, pues entonces la chica aplicó la ley de la inercia y frenó en seco, pues eso hizo que el muñeco saliera disparado. Aunque hay un problema de física ahí, ¿no? El muñeco, al ser de un material de felpa, es imposible que rompa el vidrio, ¿no? Pero bueno, es una película, ¿no? Es ficción, pero explica, ¿sí o no? El hecho de que el freno hace volar a este personaje, ¿no? Un cuerpo seguirá en reposo o en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él y cambie su estado. Esto tú lo puedes aplicar para tu vida misma. Por ejemplo, en psicología van a ver el tema de la motivación, que es uno de los temas más interesantes, creo. Y justamente, ¿no? Imagínate que tú eres ese cuerpo en reposo, ¿no? Estás en reposo. Estás así hasta que una fuerza externa actúe sobre ti. Tú pregúntate cuál sería esa fuerza externa, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser el llamado de tu mamá, puede ser, ¿no? X cosa, la alarma,
¿no? La alarma de que ya tienes que ir a clase, y eso va a cambiar tu estado, porque justamente la palabra motivación viene de movilidad, ¿no? Es como decía Einstein, ¿no? La vida es como andar en bicicleta, ¿no? Mientras estás en movimiento, está todo bien, pero en el momento que paras, pierdes el equilibrio, ¿sí o no? El ciclista, por eso, cuando está andando, tiene que estar girando el timón, ¿no? Pues si no, se puede caer de un lado para el otro. Bueno, ¿eso ocurre siempre así? Sí, es una ley, la ley de la inercia. Y aquí también, seguro esto te hace pensar en una serie, ¿no? Que ahora dice que va a salir la parte 2, pero bueno, ustedes no van a ver porque ustedes están concentrados en su estudio. Y en la tercera ley de Newton dice, toda acción desencadena una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Siempre esta frase ha sido, bueno, o esta ley, perdón, siempre ha sido como a toda acción una reacción, ¿no? Pero dice, tiene que ser de igual magnitud, pero en sentido opuesto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, las dos fuerzas que se están, ¿no? Que se están apoyando ahí, ¿no? Se están apoyando. Toda acción desencadena una reacción de igual magnitud, ¿ves? Por un lado, el equipo A va a jalar, tirar, como se dice, pero el otro equipo, como no quiere caer, también va a hacer lo mismo, ¿no? ¿No? Va, de igual magnitud, claro, pero obviamente en sentido opuesto, ¿no? Para su lado. Bueno, estos son ejemplos de leyes, que no es lo mismo que teoría, acuérdate. Ahora vayamos a ver las teorías. Una teoría científica ya no solamente es una proposición verdadera, sino que es una proposición general, ¿no? Aquí ya se está hablando, como diría Kant, de los fenómenos, ¿no? De lo que ocurre, acontece, los hechos, ¿no? Y todas las relaciones y leyes que estructuran la realidad, ¿no? Ya hemos visto algunas de ellas. ¿Es sistemática y contrastable? Sí. Eso sí, ¿no? Contrastable. Y aquí entra a tallar la teoría de la relatividad. Por ejemplo, aquí tienes, esto es una imagen que la pintó un artista, ¿no? Tratando de representar lo que es la relatividad o la teoría de la relatividad. Es algo así más artístico, no tan científico, pero se asemeja, ¿no? Se asemeja. La teoría de la relatividad. Por ejemplo, aquí otro ejemplo dice la teoría de la evolución, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, jóvenes, esta segunda imagen, este es sacado de la imagen de la Biblia o libro de Lutero, ¿no? Jóvenes, esto de acá que estoy indicando, ¿qué es? Esto que está por aquí abajo, ¿se nota? A ver, ¿me avisas? Esto de aquí. ¿Se ve el La puntito? luna, La luna. ¿Qué es esto que está por aquí? A ver si se ve, se logra ver. el sol, El sol, ¿no? Y esto que está circular, donde se ven animales, plantas, ¿no? ¿Qué es, jóvenes? Esto sí, el circular. planeta, Claro, esto es la teoría antigua de qué, jóvenes, ¿qué teoría? Que decía que la Tierra era el centro. La teoría Geocentrista. geocéntrica, que ya fue refutada, ¿no? Pero válido, jóvenes, válido. Claro, luego por la heliocentrista. Entonces, date cuenta que la ciencia también avanza, ¿no? No se queda. Pero fue una teoría, sí, en su momento fue una teoría tomada incluso de Aristóteles, jóvenes. Y bueno, luego refutada. Ya. Bueno, eso ya por ciencia lo sabemos, ¿no? Como otras teorías que es de la deriva continental, ¿no? Antes se hablaba de la deriva continental, ¿no? La famosa Pangea que ustedes conocen, pero luego esta también fue refutada por las placas tectónicas, ¿no? Ya sabemos, como ayer, ¿no? Ayer hubo un temblor, no sé si lo sintieron, pero ya sabemos que es por el choque de placas, ¿no? Pero antes se hablaba de una teoría de la deriva continental, ¿no? De esta separación. Pero ya bueno, pero la ciencia no es que falla, no es ensayo-error, va mejorando, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver, jóvenes. ¿Se ve aquí las claves de la clase? Lectura y sí, las profe. alternativas. Sí, por eso. Ahí está. Muy bien, jóvenes. En lo que va de las otras clases, vamos a ir repasando. Ya no hemos repasado las otras clases como habíamos hecho en la clase anterior, pero en lo que se pueda, porque tenía miedo que se me gane el tiempo, y menos mal, ¿no? Mira, a la justa, jóvenes. Entonces, pero sí, aunque sea un poquito, vamos a ir repasando ustedes también por su cuenta. Ya, chicos, un gusto en escucharlos. También por el chat ha estado su compañera, Marina, ¿no? Marina Consuelo, que también había participado otra vez. Entonces, ya nos estamos viendo en la siguiente clase, ya, chicos.